Bienvenidos a la lección 3.3.1 del tema 3, cromatografía líquida en columna. El contenido de esta lección es el siguiente. Hablaremos sobre la teoría de la cromatografía en columna. Veremos los factores que describen el comportamiento de los solutos en una columna. Estos son los factores termodinámicos y los factores cinéticos. Cuando hablamos de eficacia de una columna cromatográfica, estamos hablando de la velocidad de migración de los solutos. Y aquí la pregunta que nos haríamos es ¿cuál es la fase estacionaria y la fase móvil apropiada para separar el analito de interés? Los factores que están relacionados con el tipo y la magnitud de la interacción de la fase estacionaria con el analito son los factores termodinámicos. Y son tres: la constante de distribución, Kc, el factor de retención, letra kappa griega, el factor de separación, alfa. Veremos cada uno de ellos. A menudo los equilibrios de distribución en las cromatografías se expresan mediante ecuaciones sencillas que suponen la transferencia de un analito entre dos fases, estacionaria y móvil. Entonces, para la especie A del soluto se puede escribir el siguiente equilibrio. Y la constante Kc es una constante de equilibrio para la distribución de la especie A entre las dos fases, donde se define como la actividad del soluto en la fase estacionaria entre la actividad en la fase móvil. Sin embargo, cuando se trabajan con concentraciones bajas, los coeficientes de actividad se acercan a la unidad, como ya sabemos. Entonces, en estas condiciones se sustituyen las actividades, la fase estacionaria, por la concentración analítica molar del soluto en la fase estacionaria y por la concentración molar en la fase móvil. De manera que NS y NM son las cantidades de moles de analito en las dos fases y BS y BM son los volúmenes de las dos fases. En una situación ideal, la constante de distribución es también a veces llamada razón o coeficiente de reparto o de distribución y es constante a lo largo de un amplio intervalo de concentraciones de soluto. Es decir, que la concentración del analito en la fase estacionaria ser directamente proporcional a la concentración del analito en la fase móvil. Estamos hablando de lo que sería una cromatografía lineal y se obtienen picos simétricos tipo Gauss y el tiempo de retención, los tiempos de retención son independientes de la cantidad de analito inyectado. Entonces observamos que la constante de distribución es la cantidad fundamental que afecta la distribución de los componentes entre las fases y por tanto la separación. De manera que para una elección adecuada de la fase móvil, de la fase estacionaria o de ambas, la constante de distribución se puede manipular dentro de un límite de límites. Si se ajusta el volumen de una fase, es posible modificar la relación molar en las otras dos. Podemos también relacionar, como ven aquí, la velocidad de migración de un soluto con su constante de distribución. Entonces, aquí vamos a ver que estos dos volúmenes se pueden calcular a partir del método por el cual se prepara la columna. Es importante tener en cuenta que la constante de distribución es muy dependiente del tipo de columna, de cómo se empaqueta y de la relación volumétrica de las fases o beta. No se puede medir con facilidad, por lo que es poco utilizado, y es el tiempo de retención una función de la constante de distribución.
El otro factor es conocido como el factor de retención y es característico de cada soluto para una fase móvil y estacionaria dada. Antiguamente era el factor de capacidad. Entonces vamos a ver cómo se calcula este factor de retención. Es la resta del tiempo de retención del analito menos el tiempo muerto dividido entre el tiempo muerto. También se pueden hacer los cálculos también usando en vez de tiempo los volúmenes de retención. Vean aquí que si el factor de retención es igual a 0, significa que el tiempo de retención es igual al tiempo muerto. Entonces el analito o el soluto no está interactuando con la fase estacionaria. Y su solución es igual a como lo haría una molécula que se sabe que no interactúa con ella y que sale rápidamente de la columna, lleva la velocidad de la fase móvil. Si K es igual a 1, el tiempo de retención va a ser 2 veces el tiempo muerto. Podemos determinar también ese factor de retención como la constante de distribución multiplicada por el factor, la relación volumétrica de las fases. Importante ver aquí que si K es menor o igual a 1, no se alcanza la retención adecuada. Si K es mayor o igual a 10 para cromatografía líquida y 20 para cromatografía de gases, es considerado un desperdicio de tiempo analítico. Un factor de retención muy elevado indica que los tiempos de dilución son excesivamente largos. De manera que lo ideal es que las separaciones se realicen en condiciones en las que los factores de retención para los solutos de una mezcla oscilen entre 2 y 10 para la cromatografía líquida, entre 2 y 20 para cromatografía de gases. Este factor es muy útil porque no depende de la forma de la columna, ni del flujo volumétrico, ni de la relación volumétrica de las fases. El tercer factor es el factor de separación alfa, antiguamente llamado factor de selectividad, y va a indicar la retención relativa de dos componentes. ¿Cómo se calcula ese factor alfa? Vamos a calcular, es dividir el factor de retención para un compuesto B, que es considerado un compuesto más retenido, en relación al dividido entre el factor de retención de un compuesto menos retenido, que se coloca como A. Podemos calcularlo también a partir de los tiempos de retención ajustados de un compuesto más retenido dividido entre el tiempo de retención ajustado para el compuesto menos retenido. ¿Y cómo se calcula esos tiempos de retención ajustados? Como ya vimos en los cromatogramas de la clase anterior, que es un parámetro cromatográfico que se calcula a partir de los datos del cromatograma. ¿Y cómo se calcula? Bueno, a partir de los tiempos de retención. Es la resta del tiempo de retención del analito más retenido menos el tiempo muerto. Un analito que no interactúa con la fase estacionaria y no queda retenido. Sería el tiempo muerto. El alfa, este factor de separación, siempre es mayor que la unidad. Si alfa es igual a 1, no hay diferencias termodinámicas entre los dos componentes a unas condiciones cromatográficas dadas. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones prácticas del factor K y alfa? K y alfa son factores termodinámicos dependientes del tipo de interacción entre el soluto y las dos fases.
Tienen que saber que no se ven alterados por cambios en la longitud de la columna y el diámetro de la columna, y tampoco por el flujo del eluyente. Solo se modifican estos parámetros o estos factores alterando la composición de las fases y la temperatura. Y generalmente son utilizados para vigilar el funcionamiento de la columna cromatográfica. Es decir, es una buena práctica medir periódicamente esos factores K y alfa para notar la degradación de la columna en el tiempo. Ahora, cuando hablamos de eficiencia de una columna cromatográfica, ahí estamos evaluando la forma y simetría de los picos. Si son picos angostos, si son picos anchos, como se ven aquí. Entonces, la pregunta que nos haríamos en este caso es ¿cuáles factores contribuyen con el ensanchamiento de banda y con la forma y simetría de los picos? Estos factores son los llamados factores cinéticos y son dos: el número de platos teóricos, N, y la altura equivalente de platos teóricos, HETP, de sus siglas. Y son justamente los factores relacionados con la anchura de los picos. Veamos cada uno de ellos. El número de platos teóricos refleja el número de veces que un soluto se reparte entre ambas fases durante su paso por la columna. En cada plato teórico, imagínense la columna divididas en varias secciones de igual grosor, y este sería cada plato teórico. En cada uno de estos platos teóricos se establece un equilibrio de la especie entre las fases móviles y estacionarias, de manera que el descenso del soluto por la columna se trata de una transferencia por etapas de fase móvil equilibrada de un plato al siguiente. Aquí ven cómo se calcula ese número de platos teóricos. N va a ser igual a L, que es la longitud del relleno de la columna o la longitud del lecho cromatográfico en centímetros, dividido entre la altura del plato. Y lo vamos a calcular también de esta manera: tiempo de retención entre la desviación estándar del ancho cromatográfico en centímetros. Todo eso dividido al cuadrado. Importante que el tiempo de retención de un analito está relacionado con el N, con el número de platos teóricos. Y la eficiencia de la columna cromatográfica aumenta cuanto mayor es el número de platos teóricos y cuanto menor es la altura de esos platos teóricos, porque esos dos parámetros están relacionados y están inversamente relacionados. Veamos ahora qué es la altura equivalente del plato teórico y cómo se calcula. Esta altura equivalente va a reflejar la distancia que hay entre dos interacciones y la calculamos dividiendo la longitud del lecho cromatográfico entre el número de platos teóricos, también como la variancia del ancho cromatográfico al cuadrado entre la longitud del lecho cromatográfico. Podemos también determinar la altura de plato teórico reducida, notada como H sola, mayúscula. Y esa altura de plato teórico reducido es esa altura equivalente de plato teórico dividida por el diámetro de partículas en micrómetros. Ese diámetro de partículas que forma lo que es la fase estacionaria. ¿Cómo calculamos el número de platos teóricos de manera experimental? Tenemos aquí un cromatograma, igualmente,
Entonces indica o que se grafica la señal de detector en el eje Y y en el eje X el tiempo de retención de los analitos. Vemos igualmente un pico más cercano a 0, que corresponde al analito que no interactúa con la fase estacionaria y eluye en un tiempo TM, tiempo muerto, y el analito que sí queda retenido en la fase estacionaria y eluye a tiempos mayores, tiempos TR, tiempos de retenciones mayores. Entonces, de esta manera podemos calcular el número de platos teóricos de la columna. Es igual a 16 por el tiempo de retención sobre W. W es el ancho en la base de ese pico, que lo determinamos trazando dos tangentes. Las tangentes del pico y donde se intersectan en la línea base nos va a dar entonces esa anchura en la base. De manera que podemos calcular el número de platos teóricos. El número de platos teóricos es independiente del pico cromatográfico escogido para su evaluación. Y vemos que también cuanto mayor es el tiempo de retención, mayor será la anchura del pico. El cociente de ambos se mantendrá constante. Aquí podemos ver cómo determinar ese número de platos teóricos y también la altura de plato teórico reducida o H. Aquí les muestro la misma, el mismo cómo se determina, como la determinamos usando la base, la anchura de la base, pero también podemos determinar el número de platos teóricos usando otros anchos. Y uno de ellos es, aquí ven que es la anchura en la base, equivale a 4 veces la varianza. Tenemos también la altura máxima del pico, H minúscula. Vemos aquí también que si trazamos esas tangentes a ambos lados del pico y donde se intersectan en la línea base, nos permite determinar la anchura en la base, que la usamos para determinar aquí el número de platos teóricos. Pero también podemos usar lo que es un ancho a la mitad de la altura, que es WH. Calculamos la altura máxima del pico y la mitad de la altura, esa anchura aquí, y tendríamos que usar esta fórmula, usando la anchura a la mitad de la altura máxima. Y también es posible calcular la anchura en los puntos de inflexión. Estos puntos de inflexión son los puntos de inflexión de las tangentes. Ese punto de inflexión se sitúan a 0,607 veces la altura gaussiana. Y vemos aquí que el ancho en los puntos de inflexión equivale a 2 veces la varianza de la anchura, y el ancho a la mitad de la altura máxima equivale a 2.356 veces la varianza de la anchura del pico. Finalmente, la altura del plato podemos calcularla de esta manera. La longitud del lecho cromatográfico por el ancho en la base al cuadrado dividido entre 16 por el tiempo de retención al cuadrado.
Entonces, ¿cuál es la relación entre el número de platos y la forma del pico? Como ven aquí, fíjense, aquí se muestra la concentración relativa del soluto en función de la distribución relativa en la columna para distintos platos teóricos. Vean con un plato teórico cómo es la anchura y la forma de ese pico para plato teórico de 10. Cuando el plato teórico es de 100 y cuando es el plato teórico de 1000. O sea, a medida que el plato teórico aumenta, la anchura de los picos va disminuyendo y se obtienen picos más finos. Interesante ver que, fíjense, la teoría del plato fue propuesta por Martin Sinch en 1941. Fueron los investigadores que ganaron el Nobel de Química por sus trabajos en cromatografías para separar los aminoácidos. Esta teoría explica la forma gaussiana de los picos cromatográficos y su velocidad de desplazamiento por la columna. Sin embargo, no justifica el ensanchamiento de los picos de una manera, fallaba, mejor dicho, al intentar justificar el ensanchamiento de los picos de una manera mecanicista. Entonces fue sustituida por una teoría llamada teoría cinética o la teoría de velocidad, que fue propuesta por Lapidus y Amundsen en 1952. Y esta teoría es la que vamos a estudiar en la clase siguiente, en la lección siguiente. A pesar de que la teoría de Plato fue sustituida por esta otra, se mantiene se siguen los términos originales para la eficiencia. Se han incorporado la teoría de velocidad o la teoría cinética. Y esta nomenclatura, esta vez, bueno, un poco, como explican los libros, desafortunada porque tiende a perpetuar el mito de que una columna contiene platos donde hay condiciones de equilibrio. De hecho, yo hablé un poco de eso, pero de hecho el estado de equilibrio nunca se alcanza con una fase móvil que siempre está en movimiento constante.